Estamos estudiando hace un poco más de 2 meses ya, Éxodo, la segunda sección, viendo la construcción del tabernáculo y cada uno de los elementos del tabernáculo, y nos hemos dado cuenta cómo cada uno de esos elementos indica a Cristo. Por tanto, Cristo mismo es el tabernáculo. Hemos estado viendo el arca del testimonio, la mesa con los panes de la proposición, el candelero, el altar de fuego afuera, el altar de incienso adentro. Hoy día vamos siguiendo el texto, llegamos a Éxodo 30, versículo 17, y vamos a ver el último elemento del tabernáculo que está ahí explicitado en la construcción, que es la fuente de bronce. Dice así, versículo 17 estamos ahora. Habló más Jehová a Moisés, diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Como les decía, este es el último artefacto que se describe del tabernáculo, por tanto ya próximo domingo estamos finalizando esta serie. Y este elemento estaba afuera, en el patio, que la Escritura llama, ¿qué otra palabra ocupa? Los atrios o el atrio, ¿ya? Cuando la Escritura habla de los atrios o el atrio, habla del patio en realidad del tabernáculo o del templo. ¿Cuál es el elemento central en la fuente? El agua, ¿ya? La fuente contenía agua que, ¿para qué servía? Dice, para lavar. Ya vamos a ver lavar qué. Si lavar ropa o lavar qué, ¿no es cierto? Para lavar. ¿A dónde debía estar colocada esta fuente? Dice, entre el tabernáculo y el altar. Cuando hablamos de ese altar es altar de sacrificio afuera, el altar de fuego. Entonces, viendo una vista aérea de esto, tenemos el tabernáculo y tenemos el altar de fuego en la entrada, y después entre el altar de fuego y el tabernáculo estaba la fuente de bronce, con todo el agua, ¿ya? Que estaba afuera en el patio. Continúa el texto, dice, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. ¿Quién se lavaba ahí? Aarón y sus hijos, es decir, los sacerdotes. No era todo el pueblo, era solamente los sacerdotes. ¿Cuándo debían lavarse ahí? Antes de entrar al tabernáculo. ¿Se acuerdan de la prédica pasada? ¿Cuántas veces entraban al tabernáculo? En la mañana y en la tarde. Era lo que estuvimos viendo del altar de incienso, ¿se acuerdan? De la oración. Entonces ellos antes de entrar en la mañana, antes de entrar en la tarde, tenían que lavarse las manos y los pies. Es decir, era como lavarse todo el cuerpo, por así decirlo. Las manos y los pies. ¿Para qué debían lavarse? Dice este texto. Dice, se lavarán con agua para que no mueran. Sin lavamiento morirían en la presencia del Señor. Nadie puede estar en la presencia del Señor sin haber sido lavado. ¿Sí? Ya, entonces esta es la fuente de bronce. Ahora veamos la relación que tiene con el Evangelio y qué nos habla respecto al Evangelio. Y aquí yo quiero ampliar nuevamente un poco la mirada de lo que es el tabernáculo para indicar ahora estos dos elementos. Imagínense que alguien entra al patio del tabernáculo. Al fondo va a haber la carpa, pero entre la carpa y la persona, ¿qué va a haber? Dos artefactos, ¿no es cierto? Dos elementos. ¿Cuáles? El altar de fuego y la fuente de bronce. ¿Ya? O sea, va a haber dos elementos afuera que son muy importantes. El fuego y el agua. Dos elementos que nos parecen contrarios, pero que en realidad en la Escritura simbolizan más o menos lo mismo. Simbolizan cosas bastante similares. El fuego yo les hablaba que era como la santidad de Dios, que es perfecta, es buena, pero a nosotros nos quema, porque somos malos. Por eso vemos que el fuego simboliza muchas veces este juicio de Dios que cae sobre el mundo, como por ejemplo con Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Que por todo el pecado que había ahí, cae fuego de Dios del cielo. O lo que pasó en los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, donde muchas personas fueron quemadas con el fuego de Dios por diversos pecados. El fuego simboliza entonces esta santidad de Dios que quema a la humanidad. Pero el agua, que nos parece lo contrario, en realidad también en la Escritura simboliza algo bastante parecido.
simboliza esta purificación que Dios lleva a cabo por su justicia y que al mismo tiempo para nosotros es juicio. Me explico. Piensa en el diluvio, donde Dios limpió el mundo, porque el mundo estaba profundamente corrompido. ¿Y cómo limpió el mundo? Lo inundó, lo lavó del pecado, y lo que surge después es un nuevo mundo. Por tanto, el agua lava, pero representa en la Escritura el juicio de Dios. Es lo que vemos, por ejemplo, cuando atraviesa el pueblo de Israel el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Está el Mar Rojo y es una imposibilidad. Dios hace un milagro, el pueblo pasa, pero los egipcios, el faraón con su ejército, mueren en el fondo del mar. Es lo que pasa en la figura de Jonás, cuando vemos que Jonás desobedece a Dios. ¿Y a dónde termina? En el fondo del mar. El agua, el juicio de Dios. Por tanto, fíjense en la imagen potente para una persona que entraba al tabernáculo. Entra al tabernáculo y para llegar a la presencia de Dios tenía que atravesar una serie de elementos que son imposibles de atravesar. Tenía que pasar por fuego. Tenía que pasar por agua. Y tenía que ser de una familia especial para entrar finalmente a la carpa. Imposible. Imposible. La gente, ¿qué hacía? Finalmente llegaba hasta el primer elemento, el fuego. Ofrecían un animal en su lugar que les decía, algún día tú vas a poder entrar ahí. Ese era el símbolo del animal muerto en su lugar, ¿no es cierto? Alguien va a sustituir tu lugar. Tú deberías morir, pero alguien va a morir en tu lugar. Esa es la simbología del animal inocente muriendo por sus pecados. Entonces a esa altura, mientras ellos entraban y llegaban al altar, hasta ahí chocaba el pueblo. No podían ir al lugar santísimo. Pero gracias damos a Jesucristo, el Cordero que fue inmolado en nuestro lugar. Gracias damos a Jesucristo, que atravesó el fuego, el agua y nos lleva al lugar santo, ¿no es cierto? Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos mucho, en la Biblia entera encontramos mucho la figura del agua. Yo podría hablar de muchas cosas respecto al agua para aterrizarlo y entenderlo un poco mejor. Pero voy a hablar de un elemento que es central en la práctica cristiana, que es el bautismo. ¿Por qué quiero hablar del bautismo? Porque ustedes saben que el Señor Jesucristo instauró dos ceremonias altamente simbólicas, potentes respecto a la obra de salvación. ¿Cuáles son esas dos ceremonias? La Santa Cena, ¿sí? La Cena del Señor y el bautismo. De la Cena del Señor le he hablado harto, pero del bautismo le he explicado poco, así que hoy día voy a ocupar la figura del bautismo para explicar un poco el tema de la fuente de bronce y también lo que en realidad el Evangelio nos habla respecto a la salvación. Entonces voy a dedicarme un poco a explicar esta figura del agua, de la fuente, a través de lo que es el bautismo, porque el Nuevo Testamento en realidad ocupa la figura del bautismo para explicarnos precisamente lo que ha ocurrido cuando somos transformados por Jesucristo. Y lo dice de esta manera en Romanos 6. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. El bautismo simboliza nuestra muerte a este mundo. Estamos muertos con Cristo. Ningún ser humano, por mucho que necesitamos el agua, puede pasar muchos minutos debajo del agua, ¿no es cierto? Pasamos un par de minutos debajo del agua y nos ahogamos. Por tanto, el agua lo necesitamos, pero por otro lado hay que tenerle respeto, ¿sí? Por tanto, si bien significa vida para nosotros, también en realidad el bautismo significa muerte. Y ahí está esa figura de la muerte y resurrección en el bautismo. Recuerden nuevamente, les recuerdo el paralelismo de esto con lo que vemos en la historia del Antiguo Testamento. Está el diluvio, hay muerte, hay juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Por tanto, hay un diluvio sobre toda la humanidad. Pero también vemos una luz de esperanza en el diluvio. El Señor salva a una familia. A Noé con sus hijos, ¿no es cierto? Salva a una familia. Y eso lo hace el Señor. Vemos que hay muerte, pero también hay una nueva vida y la entrada al nuevo mundo que entra Noé. Vemos la misma figura con el pueblo de Israel. Cuando todo Egipto, Faraón con su ejército muere en el mar, pero Dios abrió milagrosamente el mar para que el pueblo atravesara. Y ahora fuera a la tierra de reposo, a Canaán.
y dejar atrás a Egipto. Ahora, lo mismo pasa en la figura de Jonás, donde Jonás ha pecado, ¿no es cierto? Está obstinado contra Dios, termina en el fondo del mar, muerto. Dios envía un gran pez y lo rescata y lo lleva a una nueva vida. La figura de la nueva vida está presente en cada una de estas figuras. Y es muy importante entender eso porque es el símbolo del bautismo, donde decimos yo morí y ya el mundo no es igual que antes del diluvio. Y ya el mundo no es igual como lo era en Egipto. Y cuando ahora Jonás resucita, por así decirlo, y es expulsado del pez, él ya no vive para sí, sino para Dios. Así que ¿a dónde tiene que ir? A Nínive, a predicar el juicio. Hay una figura ahí potente de lo que es la salvación. Y si bien son elementos y son hechos reales en la historia, representan muy potentemente el Evangelio. Y es algo que vemos representado en el bautismo. Porque en el bautismo, tú y yo lo que hacemos, representamos que hemos muerto a este mundo. Hemos muerto. Hemos muerto a este mundo porque este mundo y este cuerpo caído está destinado a muerte por todo el pecado y la corrupción. Pero, y aquí viene la contradicción, nos bautizamos igual contentos. Es un funeral, es una sepultura, pero una fiesta. Y uno dice, pero ¿cómo si una sepultura? Porque hay una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, también me va a resucitar a mí. Si bien este mundo va a morir, mi cuerpo va a morir, el Señor me va a resucitar en él. En el bautismo, entonces, hacemos de alguna forma esta figura de un mini diluvio, para explicarlo de alguna manera, donde me sumerjo a las aguas del juicio y resucito como nueva criatura por la obra de Cristo en la cruz. Muerte y resurrección. Sepultados con Él en el bautismo, dice Colosenses. Es un funeral. Es un funeral debido a nuestro pecado. Está el juicio de Dios ahí, en el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Por tanto, es un símbolo también de esperanza, de juicio de Dios, pero también de gracia. No es el acto en sí el que nos salva, porque fíjense que dice ahí que somos resucitados mediante ¿qué? La fe. Tiene que ver con si crees en Cristo o no, en la fe en Cristo. Porque es Cristo el que salva. Por lo tanto, si tú crees en Cristo, te subiste al arca, ¿no es cierto? O el Señor te subió al arca y pasas el diluvio. Por tanto, el acto en sí, el acto de bautismo no es salvífico. No es que por hacer algún acto somos salvados, no. Ese acto es simbólico de algo interior que ha ocurrido y que ahora yo quiero confesarlo públicamente. Y quiero decir públicamente lo que el Señor hizo en mi vida, por eso nos bautizamos. Si usted aún no se ha bautizado, nosotros como iglesia local bautizamos 2 veces al año. Hacemos un bautismo en junio, otro lo hacemos por ahí por octubre, noviembre. Si usted quiere bautizarse, hay una charla previa, tiene que inscribirse en secretaría. ¿Ya? Si usted dice, no, yo ya me bauticé, entonces ahí es donde viene la comprensión de que nuestra antigua vida pasó y ahora todas las cosas han sido hechas nuevas. Nos cuesta entender eso, queridos, porque crecimos en un mundo donde estamos arraigados a las cosas de aquí y tenemos los mismos sueños y las pasiones de este mundo y los mismos anhelos del mundo y queremos lo que todo el mundo quiere. Y Cristo nos dice, no, tú ya no. Tu vida ya terminó. Tú ya estás muerto. No puedes vivir como los demás viven. Tú ahora vives para mí, dice el Señor, porque yo te resucito a una nueva vida. Es la figura que vemos en el pueblo de Israel cuando cruzan el Mar Rojo, llegan al desierto y durante esa época de desierto, ¿a dónde miraban? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. Ahí le dice que miraban a Egipto y decían, oh, pero es que quiero volver a Egipto, es que estaba tan bueno allá. En vez de mirar hacia Canaán y decir, vamos a Canaán, la tierra prometida, miraban hacia atrás. Y muchas veces nos pasa lo mismo como pueblo de Dios. El Señor nos rescata, transforma nuestra vida, nos resucita y sin embargo, seguimos mirando las cosas de este mundo. Señor, ¿por qué esto y lo otro? En vez de mirar lo que Dios hizo por nosotros. Tú y yo hemos sido salvados no por nuestras obras, no por nuestros méritos. Porque si Noé hubiese dicho, ya, me voy a salvar, así que voy a hacer ejercicio, voy a hacer natación, cuando venga el diluvio voy a nadar. Se hubiese muerto. ¿No es cierto?
Si Jonás hubiese dicho, ya, tíreme al fondo del mar, yo acá me voy a salvar solo. No funciona así la salvación. El Señor envió un gran pez a tu vida. El Señor separó el mar en dos en tu vida. El Señor te construyó un arca en tu vida. ¿Cómo se llama esa arca? Jesucristo. Jesucristo, el verbo de Dios. Él envió un Salvador porque no te podías salvar solo. Porque nadie de nosotros nos podemos salvar por nosotros mismos. Es Dios el que nos construye el arca de salvación. Y por tanto, en este paralelismo con el bautismo, Pedro también cita la historia del diluvio. Y dice, esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ¿que corresponde a qué? A esta figura del diluvio y la salvación de una familia. ¿Sí? El bautismo corresponde a esto. Hay un paralelismo entre lo que ocurrió con el diluvio con lo que pasa en esta simbología del bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué nos salva? ¿El acto del bautismo? Y ahí es donde Pedro continúa y dice, no es el acto del bautismo. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Por tanto, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Tu salvación, mi salvación, nuestra esperanza no está en el acto, está en que Cristo resucitó. Y como Él resucitó, Él me va a resucitar. Ahora tal vez les pueda parecer un poco complejo de entender. Pero miren, en lo concreto, lo que nos dice esta figura del agua, que es el juicio de Dios, y que necesitamos lavamiento de los pecados, lo que nos dice la figura del bautismo es que tú y yo hemos muerto a nuestra antigua vida y ahora vivimos para una nueva vida que es Cristo. Eso es lo concreto. A veces realizamos ceremonias y actos, no tenemos idea para qué. Lo concreto es que tú ya estás muerto. Todos celebramos cumpleaños, pero también tal vez debiéramos celebrar el funeral. Porque tú y yo ya morimos. ¿Cuándo morimos? El día que entregamos nuestra vida a Cristo. Ese día tú moriste. Nunca más fuiste tú. El Espíritu mora en ti y ahora tú eres cuerpo de Cristo. Antes, tu antigua naturaleza tenía muchos sueños y anhelos. Hoy día tú ya no puedes vivir en pos de esos sueños y anhelos. Tú tienes otros sueños y anhelos, los del Espíritu del Señor. Tú ahora vives como cuerpo de Cristo. Tus manos son las manos de Cristo. Y tu boca es la boca de Cristo. Tú ya no vives para ti, vives para Él. ¿Qué hizo Jonás después de que el pez lo escupió? Volvió a su casa y listo, todo tranquilo, encendió la tele. No, po. Ahora él ya no vivía para sí. Lo escupió el pez y se fue a Nínive. Porque tú y yo hemos sido apartados como pueblo de Dios para anunciar las gloriosas obras del Señor. Por tanto, nuestra vida es distinta. Tal vez tú te comparas con los demás, con tus amigos, con el mundo, y dices que Señor, ¿por qué no esto y lo otro? No, Cristo, Él te resucitó a una nueva vida. Tú ya te has sido crucificado con Él. Es difícil que comprendamos que tú y yo ya hemos muerto en realidad. Pero es tan crucial en el Evangelio. Es tan crucial porque eso cambia absolutamente el foco de nuestra vida. Muchas veces tomamos cristianismo así, como que nosotros vivimos nuestra vida y tenemos problemas y atados y cosas, pero el Señor nos ayuda en nuestra vida, nos ayuda, es como un llavero, ¿sí? Pero no es eso lo que dice la Escritura. La Escritura dice que tu vida ya terminó. Lo que tú querías ya terminó. Los sueños que tú tenías ya terminó. El Señor ahora está viviendo por medio de ti para anunciar su gloria en medio de las naciones. Es muy distinto, queridos. Es muy distinto. Y si no estamos dispuestos a morir a este mundo y que se derrumbe este mundo actual, el Señor lo va a derrumbar. Tal vez tú te has preguntado en este tiempo, ¿por qué, Señor, estoy viviendo lo que estoy viviendo? Se me derrumba una cosa y viene una tras otra, y no para, y no para. Lo que está haciendo el Señor está derrumbando tu mundo. ¿Para qué? Para que entiendas de que tu mirada tiene que estar en la tierra de reposo, no en Egipto. Tu mirada tiene que estar en Cristo.
porque este mundo está por pasar. Por tanto, el Señor, si tú no haces esto libremente, Él te va a derrumbar el mundo. Piensa en esto. El Señor ha enviado un diluvio a tu vida. Pero gloria al Señor, porque ese diluvio no te va a matar. Él te va a salvar, pero va a hacer desaparecer tu mundo. Y eso puede ser muy doloroso si no he comprendido que ya morí en Cristo. Puede ser muy doloroso, puede ser muy difícil, pero es para nuestro bien. Porque tú y yo tenemos otro destino. No estamos destinados al juicio. Estamos destinados a vida eterna. Queridos, el Señor está derrumbando tu vida y mi vida. Y va a llegar el día donde va a derrumbar el mundo entero. Un derrumbe generalizado. Pero incluso eso es su misericordia. Porque en medio de tiempos de juicio, lo que Él hace es despertar en su pueblo el anhelo de su venida. Mientras más sufrimos acá, más amamos su venida. ¿Y qué debemos hacer? Amar su venida. Por tanto, nos va a derrumbar la vida. Va a enviar este agua de juicio, pero dice, pero tranquilo, Cristo resucitó, así que Él te ha resucitado una nueva vida. Y el bautismo entonces significa muerte y resurrección. Pero esa muerte y resurrección también tiene implicancias internas, hay un tema interno de lo que ocurre ahí, que es dejar atrás los pecados. Por eso el agua también simboliza el lavamiento. Tenemos entonces que explícitamente en la Escritura el bautismo representa estas dos cosas. Muerte y resurrección del creyente en Cristo. Y también significa el lavamiento de los pecados del creyente en Cristo. Dos cosas que están obviamente unidas, aunque no son lo mismo. El lavamiento de los pecados del creyente. Y así volvemos a la fuente de bronce. La fuente de bronce, entonces, donde tenían que ir los sacerdotes, lavarse las manos, lavarse los pies en representación de alguna forma de todo el cuerpo, antes de entrar al lugar santo. Es potente ver cómo el rey David reflexionaba profundamente respecto a la ley de Dios. Recuerden que el rey David, en su época, no tenía el Nuevo Testamento. Tampoco tenía los escritos de los profetas, tampoco tenía los salmos. Él estaba escribiendo salmos. Él lo único que tenía era el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, la ley. Por eso él dice, yo amo tu ley, era lo único que leía. Y es muchas veces la sección de la Biblia que le hacemos el quite. Él solo tenía Éxodo, solo tenía esto que leemos nosotros, tenía Levítico. Tú y yo le hacemos el quite, él no. Esa era su Biblia, eso era lo que él masticaba. Y llegaba, por obra del Espíritu, llegaba a comprender profundamente el Evangelio. Él se puso un día a reflexionar respecto a la fuente de bronce, de lo que era este ritual que hacían los sacerdotes. Recuerden que en la época de David aún ni siquiera había templo, estaba el tabernáculo. Recuerden también que él no era sacerdote, por tanto él no podía hacer esas cosas tampoco, él solo miraba. Él llegaba como todo el pueblo hasta el altar, pero no podía ir a la fuente de bronce, no podía entrar al lugar santo, no podía hacer nada de eso. Entonces él reflexiona en torno a esto, y reflexiona profundamente, y el Espíritu Santo le muestra que esto no tiene que ver solo con un acto físico de limpiarse, hay algo que está simbolizando todo eso. Así que escribe el Salmo 26, en el Salmo 26 aparece este ritual y lo explica de esta manera. Dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar. Oh Jehová, ¿de qué altar está hablando? Está hablando de esto mismo que hemos leído, ¿no es cierto?, en Éxodo. Esa es la figura que lo ocupa. Él dice, yo también voy a lavar mis manos y yo voy a andar alrededor del altar, así como lo hacen los sacerdotes. Oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de tu morada, de tu gloria. David reflexionaba en torno a esto y entendía que el lavado de manos en la fuente de bronce para entrar al lugar santo era en realidad un símbolo de un lavamiento más profundo, de un lavamiento que tenía que ocurrir interiormente y que lo llevaría a él incluso, no siendo sacerdote, a estar en la presencia del Señor y gozarse en la presencia del Señor. Y continúa el texto y dice, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos, mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí.
Fíjense las reflexiones que hacía. Unas reflexiones profundamente arraigadas en el Evangelio. Porque dice, mira, no arrebates con los pecadores mi alma, ni con los sanguinarios. Porque en lo concreto, David tenía mucha sangre en sus manos. Él había matado a mucha gente, ¿no es cierto? Pero él dice, no, redímeme, pone al final. Sálvame de esto, ten misericordia de mí. Él sabía que su salvación era por la misericordia de Dios. No porque él no tuviese sangre en las manos, porque tenía sangre en las manos. Su salvación iba a ser por la misericordia de Dios. Ahora bien, muchas veces esa misericordia de Dios nos conduce a llevar vidas de manera carnal, aprovechándonos de la gracia del Señor. Diciendo, Señor, bueno, como tú tienes misericordia a mí y me perdonas, voy a seguir pecando. Y David decía, no, yo voy a andar en mi integridad. No significa que por mi integridad el Señor me va a salvar. Me va a salvar por su misericordia. Pero esa misericordia va a generar en mí una vida de integridad. ¿Se acuerdan de lo que le he hablado tantas veces de lo que el Evangelio y cómo el Evangelio es distinto al legalismo, a la religiosidad y al libertinaje? El legalismo, la religiosidad dice, yo me voy a salvar porque me he portado bien. Error, porque todos tenemos pecado. El libertinaje dice, no, si sé que yo me salvo por el amor del Señor, así que me sigo portando mal. Error. El Evangelio te dice, el Señor te salva por su gracia, por su misericordia, y eso provoca en ti un cambio de vida. Porque tu antigua vida murió y ahora tú vives una nueva vida. Tus pecados han sido lavados y eso tiene dos implicancias. Uno, han sido perdonados. Dos, tú dejas tus pecados atrás y ahora vives en santidad. Son las dos implicancias del lavamiento. El lavamiento por un lado implica perdón, pero por otro lado un cambio de vida. El bautismo entonces te va a simbolizar siempre un morir a la vida, un perdón de parte del Señor, pero un renacer a una nueva vida que ahora vive en integridad, de acuerdo a los mandamientos de Dios. No es tu integridad la que te va a salvar, pero gracias a la misericordia de Dios, tú vas a andar en integridad. Entonces, cuando vemos la figura de la fuente de bronce, cuando vemos la figura del agua puesta ahí en el atrio, en el patio, antes de entrar al tabernáculo, nos damos cuenta que para poder entrar al tabernáculo tengo que morir. Tengo que morir. Y el que entra es una nueva criatura. El que entra es el que está en Cristo. Y por tanto, el que vive dentro del tabernáculo ya no vive igual que todo el pueblo que está fuera en el campamento. Ya no es lo mismo. Tu vida es otra. Desde el momento que el Señor te regeneró, te transformó, tú crees en Jesucristo, no es que tú pasaste por fuego, pasaste por agua y llegaste gateando al tabernáculo. No, tú moriste en el altar y tú moriste en la fuente de agua. Tú moriste en la cruz de Cristo. Eso te dice la Escritura. Tú moriste. Tú ya no estás vivo, tu antiguo ser murió. Pero es que todavía tengo carne, sí, pero esta carne va a morir. Tú ahora debes vivir una nueva vida bajo nuevos patrones, mirando al nuevo Rey, a tu Señor, que es Jesucristo, que Él sea suficiente. Hay una nueva vida. Y si no estamos dispuestos a vivir esa nueva vida, el Señor va a ir derrumbando mi mundo para que ponga la mirada en Cristo, que es suficiente. El creyente, por tanto, dice, yo sigo a Cristo y no miro atrás. Porque la antigua naturaleza no hereda Canaán, la tierra prometida. Esa es la nueva naturaleza la que hereda Canaán. La antigua naturaleza va a morir en el desierto. Tú y yo estamos acá en el desierto. Este cuerpo muere acá y se queda acá. Pero tú y yo vamos a Sion, a la ciudad de Dios. Entonces pregunto, frente a toda esta simbología potente que nos presenta la fuente de bronce, que nos presenta el bautismo, ¿entendemos que el Señor nos ha llamado a una nueva vida? Queridos, en la época del tabernáculo solamente algún sacerdote podía ir y lavarse las manos. El profeta Zacarías dijo, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia.
Ya no va a ser solo una fuente, va a ser un manantial. Jesucristo es el manantial de agua de vida. Y no solo para los sacerdotes, para todo el pueblo. Tú y yo somos ese pueblo que hemos podido ir al manantial. Pero ¿qué nos hace el manantial? Dice, para purificación del pecado y de la inmundicia. Nos perdona y nos cambia. Ya no puedes vivir como vivías antes. Y ya no puedes tener los mismos sueños como los que tiene el mundo. Y los mismos anhelos que tiene el mundo. Nuestro anhelo central tiene que ser Cristo. Y si no está siendo Cristo en este momento mi anhelo central, el Señor me va a derrumbar el mundo. Me va a derrumbar el mundo. Lo va a derrumbar hasta que ya diga, ya Señor, yo quiero que vengas hoy día. Lo principal que anhelo eres tú, nada más. Y ahí estamos en el punto que el Señor realmente quiere, que Él sea nuestro principal amor. Que no sea necesario en lo posible que nuestro mundo sea derribado para eso. Que realmente podamos el día de hoy rendirnos ante el Señor y decirle, Señor, tú eres lo principal. Tú eres el que ha lavado mi vida, el que me ha resucitado a una nueva vida. Que podamos comprender esto profundamente y vivirlo en la práctica diaria. Y termino con esta imagen del tabernáculo. Porque tú y yo, el Señor nos ha concedido por gracia que ya pasamos por el patio. Jesucristo nos pasó por el altar, nos pasó por esa fuente y quedamos aquí tendidos, muertos e inundados. Y ahora tú y yo vivimos en el lugar santo, que es el tabernáculo. Tú y yo vivimos en la mesa del Señor. Tú y yo vivimos en ese olivo ardiente que es el candelero. Tú y yo ya estamos ahí frente al altar de incienso. Tú y yo ya estamos ahí. Por tanto, tú y yo ya no podemos vivir como vive todo el pueblo afuera. Esa vida ya pasó. Ya no puedes seguir los principios del mundo. Cuando la gente te diga es que todo el mundo lo hace, bueno, es que tú no eres todo el mundo. Es que todo Chile funciona así. Bueno, pero es que tú ya no eres como todo Chile. Es que mi carne quiere esto, sí, pero tu carne muere. El Espíritu vivifica. Por tanto, tú vives una nueva vida. Las cosas han cambiado. Por eso la Biblia insiste tanto en esta simbología del bautismo. De entender de que ya estamos muertos con Cristo y resucitados a una nueva vida. ¿Cuáles son los pensamientos entonces que tengo todo el día ahí en mi mente? ¿Tengo realmente a Dios como un llavero? Como que yo vivo mi vida y Dios me ayuda en mi vida. ¿O comprendo que mi vida ya pasó? Y ahora yo vivo su vida. No es lo mismo, ¿entienden? No es lo mismo. La tendencia actual del mundo cristiano es a vivir mi vida y Dios me ayuda en mi vida. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es que tú y yo ya morimos. Y ahora vive Cristo en mí. ¿Y qué haría Cristo en mí? Él tiene un alimento que es hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, tu alimento y mi alimento es hacer la voluntad del Padre, obedecer al Señor, andar en integridad. Ese es tu alimento, ese es mi alimento. Es otra cosa, es otra vida. Que el Señor nos ayude a entender esto profundamente y a vivir realmente este bautismo. A vivir realmente lo que significa haber muerto en el diluvio y ahora haber atravesado el diluvio sobre el arca que es Jesucristo. Que el Señor nos ayude a entender estas figuras. Que nos ayude a entender que tú y yo somos Jonás. Y que tú y yo somos el pueblo de Israel. Y que tú y yo hemos sido rescatados por el Señor para vivir para su gloria. Que el Señor nos ayude en esto, que nos ilumine, que nos guíe para poder entender toda esa figura que está ahí potentemente en el tabernáculo. Porque gracias a la obra del Señor, gracias a que Cristo pasó por el fuego, gracias a que Cristo pasó por el agua, gracias a que su carne fue partida para que nosotros tengamos alimento en la mesa de proposición, gracias a que Él como cordero murió sobre el altar, gracias a que su costado fue rasgado para que ese velo fuera abierto, y gracias a que Él murió y resucitó para que pudiésemos estar ahí frente al altar en la presencia del Señor, gracias a toda esa obra de Cristo, tú y yo ahora tenemos vida eterna. Gracias al Señor por el libro de Éxodo, ¿no es cierto? Y por todo eso, y por todo el tabernáculo, porque todo eso me habla de Cristo. Cristo es el tabernáculo. El Señor nos ha llamado a una nueva vida, queridos.
Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este privilegio, el privilegio de poder conocerte. Ninguno de nosotros por mérito propio, por obras propias podemos entrar al lugar santo. Pero Jesucristo llevó a cabo todo esto que estaba ahí, que estaba de manera muda representada en artefactos muertos, pero hablaba de vida, hablaba de ti. Tú eres el cumplimiento, Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor, por tu poder. Y en este día te rogamos que nos ayudes a comprender lo que significa vivir en nueva vida. Te damos gracias porque estás derrumbando nuestra vida. Estás derrumbando este mundo. Te damos gracias por eso. Porque cuando derrumbas nuestra vida, todo nuestro anhelo va en pos de ti. Se vierte en ti, Señor. Y eso es lo que dice la palabra, que debemos amarte a ti por sobre todas las cosas. Por eso en este día dejamos de reclamar. Dejamos de verte como simplemente un anexo a nuestra vida y queremos ponerte en el lugar que te mereces, en el lugar central de nuestra familia, de nuestro corazón, de nuestra vida. Tuyo es el trono, no nuestro. Gracias, Señor, porque estás derrumbando nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.